En un proceso Poisson, la Poisson es una distribución que tiene un único parámetro que es lambda, que es la tasa, la intensidad media del proceso. Entonces, si uno quiere modelar la cantidad de siniestros, y la cantidad de siniestros es razonable modelarla con una Poisson, recordemos que la Poisson modela básicamente valores de conteo, 0, 1, 2, valores en los naturales con el 0, y la magnitud de la distribución depende de este parámetro lambda. Uno podría pensar que la cantidad de siniestros, que lo podemos llamar n sub i, la cantidad de siniestros que uno espera, por ejemplo, a lo largo del año del riesgo i, por ejemplo, la cantidad de choques de un auto, es una Poisson que se distribuye con un parámetro lambda que podemos pensar como la tasa anual de siniestros. Um, una, una aclaración, y vamos a introducir un concepto que se llama offset, que en nuestra actualidad es importante, pero es un concepto general y es interesante entenderlo. Por ejemplo, si un riesgo no estuvo asegurado durante todo el año, si no estuvo expuesto todo el año y tuvo una exposición más chica, que la podemos llamar E sub i, a esta exposición, imaginemos por ejemplo que puede ser 0.5, estuvo expuesto medio año. En un proceso de Poisson, uno esperaría que entonces la cantidad de siniestros esperada también sea una Poisson, pero con una tasa que sea proporcional al tiempo que estuvo expuesto. Y esto es algo esencial en un proceso de Poisson. No voy a entrar en detalle, pero es esencial la idea de pensar que si yo en vez de estar expuesto, esa exposición puede ser temporal, espacial, espaciotemporal, en cualquier dominio que el proceso de Poisson tenga sentido. Si yo estoy expuesto una fracción de la unidad, entonces la tasa la tasa natural debiera ser la lambda por esa fracción de exposición. Entonces, sería lógico pensar que si ahora lo que modelamos es la cantidad de siniestros para un riesgo específico I con su exposición, entonces pensemos que es un proceso Poisson que tiene tasa lambda por E sub I, que es la exposición de ese individuo. Y eso en el fondo, si escribimos cómo sería la verosimilitud de mi muestra en términos de una Poisson, nos quedaría escrita básicamente bajo independencia el producto de las verosimilitudes individuales de la Poisson, pero donde iría el parámetro lambda, nos quedaría el parámetro lambda por E sub i. Pero claro, esto, si yo pienso que el riesgo iésimo se modela de esta forma, con este proceso, lo único que estoy permitiendo que el proceso dependa del individuo, del riesgo, es solo su exposición. Pero estoy suponiendo que todos los individuos tienen la misma tasa, vienen del mismo proceso de alguna manera, salvo la exposición. Y eso no parece muy coherente. Es de suponer, y acá está la gracia del modelo lineal generalizado, que esta distribución depende de features específicos, de covariables que yo puedo medir que impactan en el riesgo específico que después redunda en la cantidad de siniestros. Entonces, lo que en general se hace es, y esto es mucho más general, es pensar que la cantidad de siniestros del riesgo iésimo es una Poisson que tiene una tasa de riesgo que depende de la exposición y depende de una tasa implícita por unidad de tiempo que depende de factores propios de ese riesgo. Y es a estos factores propios de ese riesgo que los voy a modelar, de la siguiente manera. Voy a pensar que la tasa, el lambda del riesgo iésimo, es e elevado a la xi, donde este xi es el vector de features de covariables, transpuesto por beta, que es un vector de parámetros que voy a estimar porque no los conozco y son desconocidos. Y son los que tengo que averiguar. Fíjense que esto es equivalente a escribir que el logaritmo del lambda i es directamente el predictor lineal el que está puesto por beta, siendo ese logaritmo, o sea, la inversa de esta e ala, el link que estamos utilizando para este modelo GLM con distribución Poisson. También es interesante ver lo siguiente, que este concepto de exposición, cuando lo pienso en términos de este modelado, después hago una cuentita, es trivial ver esto, en realidad esta exposición se cuela en el exponente de esta E como una covariable más, como una nueva X, que en realidad tiene un coeficiente igual a 1 conocido. Lo que hace básicamente con un link logístico en la Poisson, la exposición entra directamente como un desplazamiento del predictor. O sea, lo que hace es, a más exposición,
aumento esto aditivamente y a menos exposición, esto se disminuye aditivamente con una tasa 1, que es completamente coherente. Así que en realidad, acá vemos que en realidad la exposición ayuda a controlar el riesgo. O sea, riesgos con mayor exposición tienden naturalmente a tener una tasa más grande, pero controla de alguna manera que las covariables den cuenta de, más allá de este efecto de exposición, den cuenta de cómo se modifica el riesgo para un mismo valor de exposición o un nivel de exposición fijo. Y ese concepto es importante porque permite, si yo no introdujera la exposición, podría tener sesgos en el modelado de mi tasa lambda. A esa idea, ese concepto se lo llama offset y es bastante común en modelos lineales generalizados. Bueno, entonces, ¿cómo daría en la práctica esto? Y esto está aplicado a un conjunto de datos reales en el cual en el próximo video vamos a ver qué resultados da esto.